Dios los bendiga. Eh, Esta serie de temas ah, habla sobre los roles que nosotros tenemos en la vida cristiana. O sea, no solo, como decir, lo que nosotros llamamos iglesia, o sea, lo que podemos hacer cuando estamos todos reunidos, sino en todos los aspectos de nuestra vida. O sea, nosotros, por ejemplo, si tenemos rol de padre, si tenemos hijo, tenemos rol de esposo, si tenemos esposa, y seguramente tenemos rol de hijo porque alguien nos engendró, tenemos rol de joven o tenemos rol de anciano, y así diciendo. Aparte de los roles que podemos tener, si el Señor lo ha ayudado, puede ser pastor, puede ser evangelista, puede ser en el servicio de administrar. Todas estas cosas son roles que nosotros tenemos. Y esta es la serie que vamos a ver. Pero esta es una introducción. Entonces, la introducción empieza con que Dios es un Dios de orden. Es un Dios, es el Dios, único Dios, que ha hecho todo con orden. Por ejemplo, lo vemos muy bien con la creación. O sea, que Dios no solo creó, sino que dio una función a cada cosa que ha creado. Por ejemplo, a los árboles le dijo de hacer frutos y los árboles obedecen y dan siempre el mismo fruto, porque esa fue la orden que se le dio. El sol se le dio la orden de dar la luz, de dar el calor, y el sol está haciendo su trabajo. Ahora, si nosotros salimos de esta orden, entonces hay confusión y estamos sobre todo desobedeciendo a Dios. Lo vemos, para entenderlo bien, en la pareja. Dios, precisamente la creación, creó el hombre y la mujer y dijo que fueran una sola carne, o sea que creó la familia. Pero hay personas que quieren estar afuera de este orden y dicen que tienen amor entre hombre y hombre y mujer y mujer. Entonces, ¿qué están haciendo? Están desobedeciendo a la orden. Cuando nosotros desobedecemos a la orden que nos fue dada, al rol que nos fue dado, entonces nosotros estamos pecando. Lo vemos, ¿no? Porque la homosexualidad, dice Dios, que es pecado. Pero ¿qué es la homosexualidad? Es estar fuera del mandamiento, de la orden que Dios ha dado al hombre y a la mujer. Ahora, dicho esto, vemos que hay una base en que todos somos iguales. O sea, Dios nos ve a todos iguales, no hay excepción de persona. Por ejemplo, lamentablemente, todos, empezando, hemos sido pecadores. Como dice Romano 3, 22, 23, dice: se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, esto claramente no fue Dios que quiso que todos fuéramos así, pero todos hemos pecado, entonces todos somos iguales. Le comento eso porque así como Dios quiere salvarnos a todos, es porque todos estaban perdidos. Ahora, visto que somos todos pecadores, ninguno puede enaltecerse. Por eso que dice que la salvación ahora es para todos.
Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. O sea que todos los que lo invocan, Dios no hace diferencia. Lo dice de otra manera, Gálatas 3, 26, 28, pues todos sois hijos de Dios, claramente los que han creído. Todos sois hijos de Dios. Por la fe en Cristo Jesús, exactamente. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y aquí hace, como decir, una lista. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y heredero según las promesas. Entonces, todos como salvación somos iguales. No hay diferencia que uno es mayor, uno es menor, hombre, mujer, si uno era esclavo o si uno es libre, o si es de una nacionalidad, o si es de otra, o si es del pueblo de Dios, o si no es, o inicialmente no era del pueblo de Dios, como éramos nosotros, lo que en el Evangelio se llaman los gentiles, ¿no? Entonces no hay diferencia. Delante de Dios como salvación, todos somos iguales. Él nos ve exactamente igual. No hay diferencia entre un pastor o recién convertido. Todos tienen la misma honra delante de Dios, porque es Dios que lo ha honrado. Ahora, dicho esto, vemos que como salvación no hay distinción, no hay mayor o menor, o no hay una salvación mejor que otra, sino que la misma salvación y la misma promesa para todos. Ahora, Dios pero hace diferencia de función, como decir, de encargo. Y lo vemos que, por ejemplo, Dios eligió a Abraham para, como de su descendencia, para instituir el pueblo de Dios. Ahora, eligió a Abraham, ¿por qué no eligió a su vecino? ¿Por qué no eligió a otro en otro país que no fuera en Ur? ¿Por qué? Y podemos decir por qué, pero al final Dios eligió a Abraham y no a otra persona. Y así lo vemos con los reyes, los profetas. No había solo un profeta, pero no había tantos profetas, habían solo como normalmente 4, 5, 6, que por lo menos que nosotros conocemos. Entonces, ellos y todos los otros no eran profetas. Entonces vemos que hay una diferencia de función. Y lo dice muy bien en 1 Corintios 12, que habla de los dones, pero aparte de los dones, habla de cómo tenemos que ver estas diferencias, estas funciones. Empezamos con la última parte de 1 Corintios 12, del 27 al 30, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Y ahora Pablo hace, como decir, preguntas, como decir obvia. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta seguramente es no, no todos eran apóstoles, no todos, ni en ese tiempo todos son maestros. Hoy todos son pastores, todos son maestros, todos son profetas, todos hacen milagros. No. Entonces vemos que hay una diferencia, hay un encargo, pero al mismo tiempo que dice al principio. Sois el cuerpo de Cristo, cada uno en particular. Y dice prácticamente que nosotros somos iguales, o sea, somos parte de la familia de Cristo,
todos tenemos la misma hora, pero tenemos funciones diferentes. Ahora, vamos a ver cómo tenemos que ver estas diferencias de funciones entre nosotros. Porque dice siempre en el capítulo 12, del 13 al 18, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Entonces vemos aquí que nosotros tenemos una unidad porque el Espíritu Santo nos hace sentir de la misma manera. Nosotros podemos ir en una congregación en Japón y sabemos cómo ellos piensan porque piensan como nosotros, porque tenemos el mismo Espíritu que nos guía de la misma manera. Pero dice aquí que no somos un solo miembro, o sea, no tenemos una sola función, sino muchas. Entonces dice, hace como una comparación, todos tenemos que ser de la misma manera. O sea, si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? O sea, como un cuerpo necesita todas sus partes, así la iglesia necesita todas sus partes. Cada uno debe tener su función y es importante. O sea, cada uno tiene que tener su función y estar contento con su función porque está participando del cuerpo de Cristo. Y al mismo tiempo, no podemos decir que es mejor esa función y no la otra. Por ejemplo, siempre en el capítulo 12 dice que los pies, que normalmente son los más, como decir, despreciados, al final son los que se protegen más y se le pone media y zapato. Asimismo, eso es un ejemplo que hace Pablo para hacer entender que no debemos envanecernos porque tenemos una función y al mismo tiempo no ser envidioso porque el otro tiene una función diferente de la de nosotros y quizá podemos pensar que la del otro es más importante y yo quiero esa función. ¿Para qué? Para sentirme más importante. Entonces aquí vemos vanidad, envidia, soberbia, que no debe estar en el cuerpo, sino que cada uno debe tener su función y estar, como decir, tranquilo y aceptarla y ejercerla bien. Ahora, podemos hacer una pregunta. El hecho que Dios hace una diferencia, ¿es injusto Dios? Es injusto que yo no, por ejemplo, puedo decir, yo no soy pastor. Entonces, ¿es injusto así? ¿Por qué no me hizo pastor a mí y no al otro? ¿O por qué no me hizo, no me pusieron en el púlpito y a mí me dejan siempre atrás? ¿O por qué él puede enseñar a un grupo grande y yo solo enseño a un grupo pequeño? ¿Y por qué? Y así, podemos decir. Pero todas esas preguntas, ¿a qué llevan? Llevan a que yo soy envidioso del otro o no estoy conforme con lo que estoy haciendo. Que en un determinado periodo de nuestra vida nosotros podemos hacer ciertas cosas, ciertas funciones, después esta función cambia, eso puede ser, pero todo eso está en la voluntad de Dios. Yo no tengo que estar enojado o inconforme o envidioso o vanidoso de lo que tengo o que pienso que no tengo. Así que, ¿cuál es la receta? La receta
y aquí lo dice al final, la receta que tengo que ser humilde. O sea, aceptar las diferencias que dice Dios. Y tener humildad, y para aceptarla debo tener humildad y amar a Dios. O sea, yo lo hago porque amo a Dios y lo quiero agradar. Y, y lo acepto porque es lo que me fue dado, que siempre por misericordia. Hasta servir al Señor es por misericordia. Nosotros no merecemos ni de servirlo. Así que cualquier sea el tipo de servicio que le damos, no es un mérito de nosotros. Hasta quien llega a enseñar a otro, no es porque fue muy listo, sino que le fue dado del Señor para que haga eso. O sea que, entonces vemos que, para hacer un resumen, que Dios es el Dios de orden. El desorden trae confusión y pecado, como hemos visto, ¿no? Con la homosexualidad, pero también aquí, si yo no cumplo con mi rol, si a mí me fue dado un cierto rol y yo no lo estoy cumpliendo, estoy pecando. Ahora, somos iguales en cuanto a salvación, pero tenemos funciones diferentes y hay que respetar este orden de Dios. Dios dijo, tú eres un hombre, un marido, entonces tú tienes que cumplir el rol de marido, así como, pero no como a ti te parece, sino como Dios dice, según el orden y el mandamiento de Dios. Al mismo tiempo que no seamos ni vanidosos ni envidiosos con la función que el Señor nos ha encargado. Ahora, todo eso parece normal, pero ¿qué sucede? Que a veces vemos el Señor que nos dice, tú tienes este rol, pero no queremos ese rol. Tú tienes que hacer esto y arrancamos esa parte de la Biblia porque no queremos hacer las cosas, el encargo que nos dice Dios. O si no, lo queremos hacer de una forma diferente, como lo entendemos nosotros. Esto, por ejemplo, en la clase el domingo, se hizo el ejemplo que Dios nos da el encargo, que nosotros somos embajadores de la reconciliación. O sea, Dios a través de nosotros nos envía a dar el mensaje de reconciliación, el mensaje de salvación. Ahora, esto es un encargo, un rol que Dios nos ha dado y dice que tenemos que hacerlo. ¿Nosotros qué hacemos? Cumplimos, somos responsables con este rol, con todas nuestras responsabilidades, con toda, puede ser dificultad o una manera sencilla de hacerlo o una manera diferente de hacerlo, pero yo lo quiero hacer. Eso es cumplir con el encargo. Uno lo puede hacer mejor, peor, según nuestro pensamiento, porque al final es Dios que pone palabra y que convence, así que no depende de nosotros, pero eso es solo referente a eso, pero los encargos que nos da Dios son muchos. Por eso que yo estoy hablando de roles en la vida cristiana. Y cada rol que Dios me da, cada encargo que Dios me da, yo tengo que cumplirlo, porque si no, estoy pecando. Estoy afuera del orden de Dios y estoy pecando. ¿Por qué? Porque me rebelo a su voluntad. Así que esta es una introducción, pero es importante que con humildad aceptemos su voluntad. No digamos que, por ejemplo, si encontramos una página de la Biblia que dice algo que no encaja con lo que a nosotros no nos gusta, quizá le ponemos muchos peros o quizá lo justificamos el no obedecerlo a través de
de otros libros, del contexto histórico, porque en ese tiempo se pensaba así, se pensaba de otra manera, se pensaba, estaba en un área geográfica diferente y era un tiempo diferente y empezamos a decir muchas cosas para no obedecer. Así que eso es quitarnos la responsabilidad, pero ¿cómo podemos, la medicina cuál es? Como estaba diciendo antes, la humildad. Vamos a quitarnos la soberbia de decir yo soy el que decide, el que sabe, o los hombres son los que saben, los hombres expertos son los que saben. No es así, sino el que da la orden es Dios. Entonces el que sabe es Dios. Que después no nos guste, que no lo entendamos, que en un determinado periodo de nuestra vida no estamos de acuerdo, eso no importa. Si Dios nos da una orden, nosotros tenemos que seguirla y ser responsables. Así que importante esta introducción porque después cuando vamos a ver a, a los varios roles, que no digamos, no, esto no es para mí, no, esto es de forma diferente, porque si Dios dice así, es así, y con humildad yo lo acepto y me someto. Eso es por eso es que era importante esta introducción. Que Dios los bendiga.